Ponte. Prepárense. Ahora. Aclimátense a esta. Siéntense ahí. El talento en hombro. Perecedero. Gócense. El que mejor canta. La belleza. Ajustense. Narso. A través de las ondas radiales del Liberty TV, el cable nacional en Puerto Rico y el mundo entero para gritar conmigo. ¡Qué bello soy! El primero del 2021, señoras y señores. Bueno, qué privilegio el nuestro. Felicidades a todas las personas que están en este estudio en este momento. Juan Carlos Matos, María Moyola, Fernán Reyes. Muchas felicidades. Orlando Mercado está por ahí también. Juanqui, sí. Todo el equipo de trabajo de Nueva Vida. A la audiencia, muchas felicidades en este 2021 repleto de belleza y de talentos como yo. Eso es lo que les deseo. Gracias por tenerme aquí nuevamente. Es un privilegio para ustedes, rotundo, que yo pueda volver a estar aquí. Ha pasado 2 semanas. Pensé que cuando habló de belleza y nos iba a tocar algo a Fernando Moreno y a mí, pero dijo como yo. Como yo, sí, porque es que deseo un año bello y lleno de talentos como yo. Eso es lo que deseo, Moray Moyola. ¿Para nosotros no hay nada? ¿No hay nada? Sí, que le salpique Dios con algo de eso. También, claro que sí. Que le salpique Dios con bendiciones. Mientras yo esté aquí, ustedes están bien. Okay, eso es lo que ustedes tu belleza. Tranquilos, que mientras yo esté aquí, la cobertura de esta belleza los cubre. Que soy un chispetazo. Sí, le cae algo, siempre. 2 semanas de ausencia, a pesar de las celebraciones de despedida de año. Coincidieron los viernes. Coincidieron. Parece que... Eso fue terrible, ¿no? Fue una Navidad. Por eso digo que en medio de las celebraciones fue una Navidad para algunas personas un poco mustia. Triste. Triste, lúgubre. Taciturna y apocada. Yo estuve ahí con unas navidades bien tristes. Sí. Mientras muchos estaban brincando, gozando, yo estaba bien. Los viernes sí. Estaba mustia. Los viernes estabas en tu cama en posición fetal. Sí, así mismo. Así mismo me sentía. Wow, qué pena. Y tú mirabas las fotos de otros disfrutando y yo en estado fetal. Demasiado. Debe ser complicado, pero la buena noticia es que siempre estoy de regreso. Sí. Yo cumplí año. ¿Cómo? Sí, yo cumplí año el 3 de enero. Qué bien. El 3 de enero se celebra el natalicio de este prócer. De verdad. Que ustedes tienen aquí. Felicitaciones, papá. Muchísimas gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias. No son muchos. No, nunca son muchos para mí. El problema conmigo es que es como el vino. Mientras más viejo, mejor. Que comenzó el año cumpliendo. Mi mamá cumple hoy también. ¿Oh, mi mamá, sí? Gente especial que cumple en enero. ¿Cuándo cumples tú, Moraima? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No cuánto, no tenemos que entrar en ese dato. ¿Cómo olvidar mi fecha de cumpleaños? ¿Cuándo cumples años? ¿Qué mes? Usted no sabe ese detalle. El mes no. Usted no sabe ese detalle. No sé qué mes cumples Con años. ella cumple la pandemia. Oh, sí, marzo. El lockdown. Marzo 15. Oh, sí. Caramba. Qué bien. Qué pena que no cumples en enero con los demás próceres. Me dieron, tú no sabes. Nunca jamás olvidaremos esa fecha de cumpleaños. Esperemos. Tú sabes que yo creo que es lo único que subsanaría que cumples el 15. Que este año, el 15 de marzo, como que se acabe todo. Bueno, todo. según Pierluisi y va en avance. Marzo, bueno, es un mes clave, marzo. Abren las escuelas. Sí. Abren en marzo, dicen. Sí, eso dice. Eso dice. Ok. Bueno, pues yo realmente no sé, no he estado muy al tanto. Yo siempre estoy más pendiente a mí que a nada. Y por eso no me he enterado mucho de lo que ha estado. Más pendiente usted que nada. Sí, Oye, porque eso me suena familiar. Eso me suena familiar. Sí, porque yo estoy pendiente a lo importante. Claro. Yo estoy pendiente a lo que realmente... No nimiedades. Sí, no, claro, no trivialidades de la vida. Como verá eso. Pero bueno, tú sabes que hoy estaba en una disyuntiva. Es más, mira esto, lo voy a hacer hoy por primera vez. Ajá. Ustedes me van a decir de qué vamos a hablar hoy. Mira esto, tengo dos temas. Y estoy con tengo la disyuntiva. O hablo de los matutinos
famosos tradicionales que hoy, pues, obviamente este año en Puerto Rico no pudieron darse ni en ninguna parte del mundo. O hablo de manías. Manías. Porque mira por la línea donde vengo con las manías. Mira, yo pienso que la gente está diciendo, que el 2020, que ojalá y el 2021 no sea, y ahora ya el 2021 empezó, y mira lo que pasó en Estados Unidos, el Capitolio, mira el revolú ahora, esta es la continuación, que es lo que está, el mundo se haga. Y yo pienso que las resoluciones más importantes que la gente debe hacer, más que dietas en gimnasios y viajes y vacaciones, deben ser las conductas y las decisiones que tomamos en nuestros corazones y nuestras mentes. Eso es así. Deben ser los cambios propios. Y en esas cosas deben estar las malas mañas. Es más, me voy por ahí. Ajá. Me voy por la manía. Tire. Me voy por la manía. Vamos. Las malas mañas de la gente. Lo primero que usted tiene que empezar a hacer en este 2021 es empezar a buscar esas malas mañas suyas, que lo que hacen es que opacan y empañan los talentos que usted tiene y que impiden que usted pueda avanzar. Y lo tienen estancado en el mismo sitio. Y que le da dolor de cabeza al que tienes al lado. Seguro. Chico. Entonces usted está siempre buscando qué es lo que está pasando en el mundo allá afuera para echarle la culpa a algo o a alguien, cuando usted tiene un montón de cosas que usted tiene que arreglar. Fernan, tú tienes una mala manía. Tírale, yo tengo. Oye, vamos a hablar de verdad. Fernan, Tírala. no, tírala tú. Pues que me da con almorzar a las 5:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana, pero Fernan, qué mala mañeza. No. Chico, Brócoli y zanahoria. No, pero el almuerzo, lo que pasa es que es dependiendo del almuerzo, porque el almuerzo de Moray Moyola no es el mismo de Fernan Reyes. No es el mismo, ¿no? No es el mismo. Porque si tú me dices que a las 5:30 de la mañana a ti te da con comerte un plato de arroz de coliflor. Ajá. Arroz de coliflor. No, a esa hora ni siquiera lo más saludable puedo comer. Ni siquiera. Bueno, pues o una ensaladita, unos brócolis hervidos con algo. Pues tú me dices eso y yo le digo, bueno, pues a las 5 por lo menos algo saludable. Pero ¿qué te da con comerte a las 5:30 de la mañana? La verdad. En una porción controlada, un poquito de arroz blanco. Ahí está. Con una carnecita guisa. Ahí. Y unos pocos maíces. Por la izquierda. Unos maíces por la izquierda. el lado y unos amarillitos. Y ya. ¿Ves? Unos amarillitos con maíz. Yo considero que yo soy un obrero de la radio. Claro. ¿Entiendes? Claro. Sí, pero tú te comes la sopita de aperitivo. Yo te he visto un caldito primero. A veces. Hoy fue gallego, pero bien chiquitito. A las 5:30. Una cosa de nada. 5:30, pero ese caldo gallego tenía chorizo, tenía jamón, tenía pernil, tenía garbanzos, tenía... Así. Pero ya se me fue. Claro. Que el chorizo es grasa. Es grasa pura. Ya se me fue. Es grasa pura. Yo lo adorné, pero tú te grasa No, es pura. Eso es grasa con carne. Qué rico. Entonces yo tengo, es una frasecita. Yo lo he hecho, esta es la segunda vez que yo lo voy a hacer. Es un llena blanco. No es que yo sea maniático, pero... ¿Pero qué? No es que yo sea maniático, pero... No es que yo sea maniático, pero yo siempre sirvo primero la leche antes del cereal. A esa gente que es maniática. Sí, o al revés, o el cereal antes de la leche. Sí. ¿De cuál eres tú, Moraima? ¿Tú sirves primero el cereal y después la leche, o sirves la leche y luego el cereal? No, el cereal primero y luego la leche. Fernan, ¿tú eres así? No, primero el cereal. Primero el cereal. Sí. Yo conozco eso personas... fue lo que yo dije, Fernan. Sí, exacto. Pues tú estás en la misma línea. Es que el caldito me... Moraima dice, yo sirvo primero el cereal y luego la leche. ¿Y tú, Fernan? No. Yo lo hago a que ver. Yo sirvo primero el cereal y luego la leche. Eso fue lo que ella dijo. Eso fue lo que ella dijo. Yo no soy maniático. No es que yo sea maniático, pero las habichuelas van al lado del arroz, no me lo como. Pero las habichuelas van al lado del arroz, no me lo como. Mira qué cosa. ¿Cómo habichuelas? Por encima, por al lado. Pero me tienes que servir las habichuelas al lado. Sí, yo sé. Si me las sirves encima, no me lo como. Mira qué cosa. Mira eso, pero no es maniático. No es que yo sea maniático, pero si mando algo mal escrito en un texto, vuelvo y lo mando bien escrito con un asterisco al lado. Con un asterisco. Para cuestión de que sepan que no es que yo no sé. No es que yo no sé. Sí. Es más, y si voy a escribir no pueden haber 2 J y 2 A juntas. Yo chequeo antes de enviarlo. No pueden haber 2 J y 2 A juntas. Tiene que ser J-A, J-A, J-A. Sí, yo también. Ahí sí, ahí está. Por ahí. No pueden haber J juntas ni A juntas. No. Y no es que yo sea maniático, pero cuando mando un voice, después que lo mando, lo oigo otra vez. Lo oigo, eso es. Mira, Fernan, para que sepas que voy de camino, voy un poco retrasado.
Mira, Fernan, para que sepa que voy de camino un poco. Para escuchar, para ver si el tono, porque sabes que el tono ¿verdad? No vaya a ser uno que uno dijo algo en un tono medio. Yo no es que no sea maniático, pero no me como un guineo hasta que no le saque toda la fibrita. Tú sabes los hilitos. Los hilitos. Moraima, ¿a ti te pasa? Los hilitos del guineo. Ajá. Para tú comerte el guineo, tienes que quitarle todos los hilitos. Tengo que quitar el hilito. Todos los hilitos. Pero ¿Tú sabes cuando que lo voy a licuar en un batido, no importa, pero tú para que tú veas. Mira, pero tú sabes qué, que esa es la fibra. Sí, ¿Esa bueno, es por la eso fibra? Estamos quitando la fibra del guineo. Moisés en la finca del puerco. Sí. Se lo come con todo, hasta con el cogollo. Sí. Sí. Tú nunca no verás a Moisés en la finca quitándole el hilo al guineo. Hombre, no perdiendo tiempo. No. Cosas más importantes que hacer que quitarle un hilo al guineo. Oye, mira qué cosa, para comérmelo se lo quito y en el licuado lo he hecho. Quiere decir que me alimenta más en el licuado porque le estoy dejando la fibra. No quiere decir eso, quiere decir que eres una maniática. Manía. Y yo quiero que la gente llame y nos diga esta manía. Yo no soy maniático. O sea, usted va a decir, saludos a la vida, mi nombre es fulano de tal. Y usted va a decir, pues mira, yo no soy maniático, pero... Yo no soy maniático, pero... Yo tengo una manía. Y usted va a tirar pero la no suya. tiene que ver con comer ni nada de eso. ¿Cuál? Y es que no puedo ver un cuadro virado. Yo entro a una oficina médica y enderezo el cuadro donde quiera, aunque no me conozcan. Aunque no, de verdad. Sí, yo llego al lobby donde yo vivo y siempre hay un dichoso cuadro virado y tú vas y lo arreglas. Y yo voy a arreglarlo. Y tú estás hablando con la administración para que haya un presupuesto para ti, para por eso. Porque es una labor que tú haces ya fija. Y tengo una pregunta, ¿y la recepcionista no se molesta? Sí, porque ¡Qué charro! ¡Qué charro! Que el doctor le dice, pero es que a mí me gusta así. Moraima, yo la dejé. No. He virado, me he montado en el ascensor y he virado porque no me deja tranquila. No puedes dormir, no concilias el sueño. ¿Tú sabes lo que es? Que tú estés trabajando tranquilamente y venga Moraima, mira, ese cuadro está virado, o no te diga nada, te lo enderece y ya. Yo escuché por ahí a alguien que dijo que Moraima sonámbula se levanta y va al lobby del edificio y arregla el cuadro. Porque no puede, su sueño sigue eso, atormentándola. Sonámbula lo arregla y después va y se acuesta otra vez. Qué difícil. Vamos a ver la gente, el público llamando en el 2021. Vamos a ver. 787-993-9700. Adelante. Saludos, buenos días. Buenos días, Dios me los bendiga. Bendiciones para ti, amén. Nelson, tan chulo, me encanta tu segmento porque hace que la gente se olvide de todo lo que está pasando y nos hace reír. Mira para allá. Qué linda. Bello y chulo. Porque te tiene ahí para eso. Eso es. Dímelo. Yo no soy maniática, pero yo no sé por qué yo tengo que leerlo todo antes de comérmelo. Y trato de dejar eso porque se ve feo, pero tengo esa manía. Tú lo lees. Tienes que leer el empaque. Todo lo tengo que oler. Que si oler. Me voy a comer un arroz o algo así, me da esta curiosidad de olerlo primero para entonces poder. Y es una manía mala porque tú estás así que te invitaron y tú te sirven algo y tú le metes la nariz al vaso. O sea, que la posibilidad... Y yo meto primero la nariz. Al vaso, sí. O sea, que la posibilidad con ella de que diga y lo echa para el lado. Sí, definitivo. Sin probarlo. De hecho, si a ella le da, Dios te cubra y te cuide y jamás te pase. Sí, pero si te diese COVID, te fastidiaste. Porque ahí uno no huele, ¿verdad? Sí, de momento ella empieza, ¿qué pasó aquí? Se le tronchó el hobby. Ay, Dios la cuide. Saludos, buenos días. Adelante. Buenos días. Nene. Nene, dígame usted, felicidades en el 2021. Eso es. Bueno. Eso es. Nene, yo no soy maniático, pero blanco. Tengo otro. ¿Cuál? Yo no soy maniático, pero si es con cuchara yo no puedo comer. Si no es con cuchara. Mira. Eso es así. Un manganzón como tú, ya. Mira Hecho para derecho. allá. Eso es así. Si lo pongo un tenedor Se te cae la comida. Oh, wow. Si no quiere que se le pierda ni un solo grano. Ni un solo, no. Él dice, en la cuchara estamos más seguros. Ok, muy bien. Llegamos a Puerto Seguro con la cuchara mejor. Y la porción es más amplia. Sí, claro. Y una cuchara, me imagino, no sé si es un cucharón. Puede ser un cucharón de eso. cucharón, sí. Puede ser. Bueno, con el nene no lo dudo. Puede ser. Vamos a ver, saludos, buenos días. Buenos días. Bendiciones para ti. Pues mira, yo no soy maniática, pero los billetes, los dólares, tienen que estar ubicados todos de un mismo lado. Sí. Y en denominaciones de menor a mayor. Sí, yo lo sé, lo he visto. Tú abres esa paquita, oye, y eso es, primero, los de abajo son los de 20.
Exacto. Después los de 10, después los de 5, después los de 1 y todos con la cara hacia la derecha. Y si son Hacia el mismo lado. pero y Si si no son es así, si voy a depositar hasta que no estén ubicados de la manera en que tienen que estar, no deposito. Y la gente haciendo fila atrás. aunque sean Mira, 4 pesos. y los plancha, como que con la mano. También tienen que estar ¿Viste? derechitos. Estiraditos, sin las Estiradito. esquinitas dobladas ni nada. Wow. Sí, nada. No, y la gente atrás gozando. Si no Y- es por el lado izquierdo de la cama, no duermo. Si ves en el lado izquierdo de la cama, no duerme. Donde quiera que vayas, si vas a un hotel, donde quiera. el lado ¿Viste? izquierdo. No, yo no soy maniática, pero esta va ganando. Sí, Está ganando, está va fuerte. ganando. Estaba Está ganando. fuerte. Oye, ¿y tú te imaginas ella depositando en el banco? Wow. Con una paca de chavo. Y la gente en la fila atrás con cheque. Y ella ahí, no, un momentito, por favor. Es Yo que, los estoy organizando. es que no están en orden de menor a mayor, ni están con la cara hacia la derecha. Mira, tú Disculpa. sabes otra manía que yo tengo. Yo no te cocino si hay un plato sucio o algo. Yo tengo que tener todo limpio para entonces cocinar. Para cocinar. Sí, dice, pero ¿cómo es posible si se va a ensuciar como quiera? Wow, pues fíjate. no, tengo que tener todo limpio para cocinar. Eso es una manía. Eso es una manía. gran manía. Para mí la manía es, por ejemplo, yo no puedo salir de la cocina hasta que no friegue todo. Eso sí. O sea, yo no dejo trasteras en mi casa. Yo tengo la manía de No que me no gusta. puedo dejar en el plato nada. Me lo tengo que comer Es una todo, manía. Todo. Un granito. Un granito se va. No se va. Tú lo oyes llamándote. Sí. Lo escuchas No puedes audiblemente. dormir si lo dejaste allí. Sí. Vamos a la próxima llamada. Buen día, Saludos, buen día. saludos. Buen día. Saludos, Yo buen no día. soy maniática, pero todos los cereales me gustan con jugo de China No. o con leche caliente ¿Qué? evaporada. No. ¿Qué? Para, o sea, Wow, wow. pero le echas al cereal, le echas jugo. Espera. Le echo el jugo de China y lo muevo y así me lo como. No, señor. que Cualquier Oh, cereal. O con leche de caliente evaporada. Leche caliente. Necesitas ayuda. Evaporada. Vamos a llamar a Liz. Vamos a Liz Wow. Millán. Liz Millán, por busca el favor, teléfono una de Liz batería. Millán. Liz, Aquí, Angie. sí, de todos. Joel Ventura, todo. Todas las personas que se conozcan, yo necesito que esta mujer tenga atención inmediata. Sí. Leche caliente evaporada y jugo de China. Pero no con tiene el nada que ver cereal. una con la otra. Ah, no, nada. Bueno, o sea, yo había llegado hasta las papitas con el Frosty o con el Sunday. Sí. Hasta ahí yo estiro el chicle. Pero ¿y a esto- qué le sabe el cereal? Nos fuimos por encima hoy, ¿A ¿oíste? qué le sabe? Sí, que el jugo le quita todo. Increíble, ¿verdad? Wow. Esta es nueva. Esta me impactó. Esta Sí. me impactó, sí. Y mire, ustedes hablando de cereal, ¿les gusta crujiente o que esté bien? No, a mí me gusta crujientito. Sí, Crujiente. a mí también, Sí, no sí. que esté Y bien mucho fría la rato leche. Ajá. Sí, Tiene que porque hay estar gente bien que fría. deja que se ponga pasmado, amogollado. Pasmao, sí. Y yo ella no acaba de decir que puedo. ella calienta la leche. La leche. La leche, así que eso está pasmado. Se lo come pasmado, ¿verdad? Eso es del diablo. Vamos a orar, sí. Buen día, buen día. Vamos a orar por ti hoy fuertemente, ¿viste? Mi oración Qué linda. hoy va a ser para ti, por ti. Saludos, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga, gente hermosa, ¿cómo están? Bendición, muy bien para ti. amor, Igual, muy igual. bien. Un abrazo. Gracias, igual. Pues yo no soy maniática, pero tengo que sacudir la sábana 2 veces antes de acostarme. 2 veces. 2 veces. Y si son 3, ¿qué pasó? No. Eso es una manía que yo no la entiendo. Siempre son 2. Sí. No es 1, no es 3, es 2 veces. Y como es que tú la coges por los bordes y le haces como que ¡fam! Y ¡fam! 2 veces, así canca, como por si acaso hay algo. Por si acaso hay algo, Por si esa es la acaso. manía, por si Eso. acaso hay algo, no Y- sé. y en Que tenga algún- un animalito, no sé. Por si acaso hay Y ha algo. funcionado, o sea, en algún momento has sacudido, fuágata, y sale algo. Y sale algo. No, nunca he sacudido, he salido nada, pero he escuchado de gente, por ejemplo, una amiga que se ha encontrado ya 2 alacranes en la cama y yo pues me quedé Oh my con nosotros God. masticadas. Ah, bueno. De seguro Ah, salen los pero- ácaros. Los ácaros deben salir. Muchos. Muchos salen, muchos. Se quedan por ahí dando vueltas. Mira, Siempre están. aquí en WhatsApp alguien nos escribe que su manía es que cuando lava ropa todo tiene que estar al revés. Ah, ok. Todo sí. tiene que estar al Mira, revés. Fíjate, yo los pantalones, Ajá. obviamente estos pantalones que son lujo, Ajá. ¿sí? Pero esto que esté entallado a la medida, hecho, yo los plancho al revés. Para ¿Los que, planchas? Ah, para sí, que, para que no se marque. claro, yo la también. parte que va a Sí. estar mostrándose al mundo, Sí. pues no tenga No más- sufra, no sufra. Sí, Pero yo los eso que plancho. usted tiene puesto, ¿usted lo plancha? Lo que pasa es que yo últimamente los pido wrinkle free Muy bien. para no tener que perder tiempo en eso. Claro. Y mis camisas son también wrinkle free. Ok. Yo Dios las mío. hago en un material que no se estruja. Qué bueno es tener. ¿verdad? Como mi cara, que nunca se estruja. Siempre. ¿Tu cara mi, nunca se estruja? Mi cuerpo no se estruja. Mi cuerpo es. Fíjate, después de que tú pasas Navidades, Nochebuena, Reyes, todas las festividades, y tú llegas aquí todavía con 29 cinturas, tú sabes que tú estás en otro nivel.
Usted está en 29 todavía. Yo fui 29. 29 de cintura. Yo fui 29 de cintura. ¿Sí? ¿Tú fuiste en algún momento? Sí, ¿Cuándo? a los 2 años. De verdad. 29 de cintura, Moray Moyola. Es así. Me compré un pantaloncito los otros días, Dios, 29. me ganó. 29, wow. Sí, es así. No sé si hay más llamadas o más tiempo, pero Una, vamos para la última. Saludos, pues lo que procesan eso. Sí. Saludos. Estoy en shock. Yo no soy maniático, pero uso un palillo aunque esté ayunando. Todo el mundo con un palillo. ¿Cómo es? Repítelo otra vez porque creo que está Aún chévere. está ayunando con un palillo en la boca. Ah, que el palillo en la boca. Ah. Siempre tiene un palillo, aunque esté comiendo, él tiene un palillo en la boca. Palillo en la boca. Mira. Ese es como de. Eso es una manita vieja. Sí, Es exacto. como que yo veo Hasta eso lo de la. mastican, se lo dejan Sí, ahí. sí. Eso es como de cafetín setentoso. Sí, fácil, Sí. como del barrio Cuatro Calles, Exacto. como de ¿cómo se llama él? Dice, Moncho Pan, no, no ¿Dónde Moncho se Pan. lo pondré? En la esquinita, porque yo he visto Sí. gente aquí al frente. Sí, no, en la esquina, yo frente, los he no visto he como en la visto esquinita de la la boca, en la esquina de la boca. Sí. Y lo mastican. Super pan. Super Sí. pan, sí, como super pan, barrio Cuatro Calles. Bueno, pues lo que quería traer con las manías, y esto es lo que se lleva usted en su corazón, es que el cambio más importante en el 2021 empieza con usted. Ay. ¿Verdad que sí? Sí, yo pienso que el cambio más importante empieza adentro. Sí. Y entonces cuando uno empieza a cambiar adentro y uno empieza a bregar con uno, entonces uno empieza a ver un poco las cosas diferentes. Cuando uno permite que papá Dios trabaje en uno primero y en las manías de uno y en las malas mañas de uno, entonces uno empieza a ver las cosas distintas y uno empieza a ver que a pesar de todo Dios sigue siendo bueno. Amén. Y Dios sigue siendo Dios. Así que yo quería traer eso de las manías para que usted también vaya sabiendo que es importante que las vayamos bregando, que no es todo lo de afuera, que también le toca a usted. Así que mi gente me sigue en las redes sociales como Narso Oficial, Narso con S, Narso Oficial en Facebook, Instagram. Y también estuve ayer y ya me quieren hoy otra vez en Univisión, ayer en el programa. Ay, qué bueno. Voy a estar hoy otra vez. Ahí estaremos, me puede ver a las 5:55 de la tarde. Baje mi sencillo, Qué bello soy, que vengo con otro pronto. Otro sencillo coming soon. Sencillo coming soon de Narso. Pero baje Qué bello soy, el sencillo de Narso. Y vaya a la familia 1:30, canal de YouTube. Tienen café esa gente. Oye, qué chévere. Café Bueno. 1:30. Y se está vendiendo bien. Así que vaya y busque el suyo, quincayaboricua.com, quincayaboricua.com. Ahí puede tener acceso al café 1:30. Nos vemos el viernes que viene. Se me cuida. Yeah. ¡Hey!